Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos Lucio Domínguez Nares y te doy la más cordial bienvenida a la materia Introducción a los sistemas de cumplimiento compliance y responsabilidad corporativa de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta sesión veremos la tercera vía de Santiago Mir Puig, la doble imputación de David Weigun y la teoría del injusto del sistema. Los objetivos generales son analizar críticamente las principales teorías modernas que fundamentan la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en donde se aplica la tercera vía de Santiago Mir Puig, la doble imputación de David Weigun y la teoría del injusto del sistema. Esto con la finalidad de que ustedes comprendan, evalúen, comparen, apliquen, relacionen y propongan soluciones teóricas y prácticas vinculadas al compliance y la responsabilidad corporativa. El debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas es uno de los más significativos dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en el marco del compliance corporativo. En contraste con las teorías tradicionales que negaban la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las entidades colectivas, han surgido propuestas que permiten su reconocimiento desde nuevas perspectivas dogmáticas. En esta sesión se desarrollarán tres teorías fundamentales: la tercera vía propuesta por Santiago Mir Puig, la doble imputación propuesta por David Weigun y la teoría del injusto del sistema, que tiene origen en corrientes funcionalistas y de imputación objetiva aplicadas a organizaciones. Estas teorías son esenciales para comprender cómo surge la responsabilidad penal corporativa y cómo se articula con los programas de cumplimiento normativo. La tercera vía, propuesta por Mick Puig, que es la persona que vemos en la fotografía en la diapositiva, busca una posición intermedia entre las teorías que niegan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y aquellas que la reconocen de manera plena y autónoma. Esta vía plantea que la persona jurídica puede ser penalmente responsable no como sujeto con culpabilidad propia, sino como instrumento normativo para atribuir sanciones basadas en la infracción de deberes de organización, supervisión y control. ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, sirve para fundamentar la responsabilidad penal empresarial sin necesidad de conferir a la sociedad una voluntad o culpabilidad humana. Resulta útil para el compliance penal porque se basa justamente en la existencia de deberes de prevención. Mir Puig argumenta que la persona jurídica no es un sujeto moral o psicológico capaz de culpabilidad. Sin embargo, sí se puede ser responsable en términos normativos cuando incumplen deberes de organización que permiten la comisión del delito. El injusto no se basa en querer delinquir, sino en fallas estructurales como las negligencias organizacionales o ausencias de controles adecuados. Así, la persona jurídica es responsable no por la conducta individual de un miembro, sino por un déficit institucional. Esto se conecta estrechamente con los estándares modernos de compliance. Si la empresa implementa controles adecuados y demuestra su eficacia, la responsabilidad se atenúa o incluso se llega a excluir. Los principales exponentes de esta teoría es Santiago Mir Puig, quien fue un teórico central, Jesús María Silva Sánchez, quien tenía una postura afín a las normativas de imputación a las organizaciones, Klaus Racine, quien habla de la inspiración en la imputación objetiva y deberes de cuidado organizacional. Bien, veamos un poco la biografía de Santiago Mir Puig. Él nace en Barcelona un 5 de diciembre de 1947 y fallece en Barcelona un 6 de mayo del 2020. Fue un jurista español
catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Contribuyó a reformar el derecho penal español, leyó su tesis doctoral en la Universidad de Navarra bajo la supervisión del profesor, el doctor Córdoba Roda. Veamos ahora la doble imputación de David Weigel. La teoría de la doble imputación sostiene que la responsabilidad penal de la persona jurídica requiere dos niveles simultáneos: una imputación a la persona física que ejecuta el hecho y una imputación a la persona jurídica por fallas estructurales o decisiones organizativas que permiten el delito. No se excluyen entre sí, ambas son necesarias. ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, permite fundamentar la responsabilidad en estructuras corporativas complejas donde la conducta individual y la falta organizacional se entrelazan. Es especialmente útil para delitos de cuello blanco, corrupción, fraude corporativo y delitos informáticos. David Bayou argumenta que no puede haber responsabilidad corporativa pura sin que exista un hecho individual. La empresa no actúa físicamente, pero decide, organiza, omite o tolera. El análisis debe considerar tanto el comportamiento individual del autor o el partícipe, así como también el contexto organizacional. Este planteamiento tiene plena coherencia con el compliance, pues implica que una organización responde penalmente cuando no adoptó medidas razonables para evitar el delito cometido por sus miembros. Los principales exponentes de esta teoría son David Bayou, que es el principal exponente en América Latina, Eugenio Raúl Zaffaroni, que apoya concepciones mixtas de imputación, y Donna J. Meyer, que aplica una variante latinoamericana. El doctor Bayou, o David Bayou, fue doctor en Derecho y Ciencias Sociales y profesor universitario, siendo asimismo designado como profesor consulto titular del Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la sección argentina de la Asociación Internacional de Derecho Penal, director de la Maestría en Derecho Penal de Mercosur de la Universidad de Buenos Aires, director de la carrera de especialización Derecho Penal de las Universidades de Buenos Aires, del Comahue, Patagonia, San Juan Bosco, del Centro, de Mar de Plata, de Necochea, dedicando su vida a estudiar y enseñar Derecho Penal Económico. Por otra parte, recibió el premio CONEX de platino en su área, siendo nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha por su colaboración en el enjuiciamiento a los genocidas del franquismo. Fue profesor consultor de la Universidad de Buenos Aires e investigador en delitos económicos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la misma casa de estudios. Además, participó en distintas comisiones de reforma del Código Penal y dirigió el Centro de Asuntos y Estudios Penales del Banco Central de la República de Argentina. Por su parte, Eugenio Raúl Zaffaroni nació en Buenos Aires el 7 de enero de 1940 y es un abogado penalista, juez, jurista, escribano y criminólogo argentino. En el área doctrinaria se destacó por sus aportes a la teoría del delito desde la concepción finalista. Entre el año 2013 y 2014 fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el 2016 hasta enero del 2022 se desempeñó como miembro de la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos. Graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1962, obtuvo el doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional del Litoral en 1964. Fue juez penal, convencional constituyente de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires e interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI por sus siglas. Fue profesor de Derecho Penal e Historia y Filosofía del Derecho Penal y responsable de las cátedras de Criminología, Derecho Penal y Sociología del Derecho en diversas universidades de distintos países.
Por su parte, la doctora Dana J. Mayer impartió la clase básica de artes liberales sobre África, cursos de nivel superior sobre historia, cultura y política africana, y seminarios sobre temas como la trata transatlántica de esclavos, el genocidio y el apartheid en Sudáfrica. La doctora Mayer se jubiló a finales de otoño del 2020. Veamos ahora la teoría del injusto del sistema. Este concepto de la teoría del injusto del sistema habla de que se inspira principalmente en corrientes funcionalistas como Jacobs, o sea, propuesta por Jacobs, y en la imputación objetiva aplicada a sistemas organizativos. Sostiene que el injusto penal corporativo no reside en la conducta individual, sino en la afectación de sistemas organizacionales que generan riesgos no permitidos. El delito, en esta teoría, es visto como un fallo del sistema. ¿Para qué sirve esta teoría? Bueno, permite comprender la responsabilidad penal de la empresa desde una perspectiva más macroestructural, evaluando la cultura corporativa, procesos, flujos de información, mecanismos de decisión, sistemas de control interno, y se adapta particularmente bien al compliance basado en riesgo. La teoría del injusto del sistema argumenta que las organizaciones modernas son sistemas complejos que funcionan mediante procesos y no voluntades individuales. El injusto penal surge cuando el sistema produce riesgos indebidos que afectan bienes jurídicos. La responsabilidad se determina con base a la pregunta: ¿el sistema de control corporativo fue adecuado para evitar el riesgo? Si no lo fue, la empresa incurre en el injusto penal. Esta teoría ha influido en modelos anglosajones como la Corporate Culture Model, Corporate Fault, y europeos como la organización defectuosa como injusto corporativo. Los principales exponentes de esta teoría es Guten Jacobs, quien se inspiró en la corriente funcionalista y sistémica; Klaus Rossin, quien habla de deberes de control; Larry May y Pamela Bussi, que hablan de variantes en cultura corporativa, así como también los modelos legislativos como el australiano y el italiano exponen o aplican esta teoría. ¿Quién es Larry May? Larry May es un filósofo y escritor estadounidense, profesor de filosofía en la One Alton Jones de la Universidad de Vanderbilt y autor de varios libros. Su teoría de derecho internacional ha sido descrita como neograciana. Por su parte, la profesora Pamela Bussi Pearson es autora de 10 libros y más de 70 artículos académicos. Ha sido citada regularmente en temas de derecho penal y derecho sanitario por la prensa nacional, incluyendo el Wall Street Journal, el New York Times, el Bloomberg News y los programas de NPR, All Things Considered y Talk of the Nation. Recibió reconocimiento del New York Times en Women Lead the Way in White Collar Crime el 2 de abril del 2013. La profesora Pearson ha testificado ante el Congreso en 3 ocasiones como perito en materia de fraude sanitario y responsabilidad penal corporativa. La profesora Pam Pearson ha sido seleccionada para el Premio a la Excelencia Docente de la Universidad de Alabama y para el Premio a la Excelencia Investigadora de toda la universidad. La profesora Pearson fue seleccionada también 7 veces por los estudiantes de Derecho de la Universidad de Alabama como profesora destacada y 21 veces por estudiantes del último año para otorgarle su título al graduarse. Durante su estancia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama, la profesora Pearson fundó el Instituto de Interés Público, el programa de pasantías de verano y el programa de observación para que los estudiantes pudieran observar a abogados en todo Estados Unidos. La profesora Pearson ha recibido múltiples premios por su labor de interés público, incluyendo su incorporación a la Orden del Samaritano por parte de estudiantes de Derecho de la Universidad de Alabama, el máximo galardón al servicio público en esta facultad de Derecho, y ha sido seleccionada 4 veces por estudiantes de Derecho de esta universidad por su contribución durante la facultad. El Colegio de Abogados de Estados de Alabama la ha distinguido con premios por liderazgo destacado,
servicios destacados y múltiples premios del programa de abogados voluntarios del Colegio de Abogados del Estado de Alabama. En conclusión, jóvenes, podemos decir que las teorías analizadas permiten comprender la evolución del derecho penal empresarial hacia modelos más adecuados a la realidad corporativa contemporánea. La tercera vía de Mirpuy ofrece un enfoque normativo que fundamenta la responsabilidad de la persona jurídica en deberes de organización. La doble imputación de Weigun o de David Weigun integra el vínculo entre acción individual y estructura corporativa. Y por último, la teoría del injusto del sistema aporta una visión funcional que considera los riesgos sistémicos propios de la empresa moderna. Estas perspectivas fortalecen el papel del compliance como herramienta de prevención y como criterio de imputación o exoneración. En la práctica profesional del derecho penal, corporativo y de la seguridad informática, estas teorías resultan indispensables para comprender cómo se evalúa la actuación empresarial ante un ilícito y cómo se configuran los programas de cumplimiento normativo. Les invito a que revisen su carpeta de antología, donde estas teorías están más desarrolladas, explicadas, y también su carpeta de material de apoyo, en donde les he compartido artículos científicos sobre estos temas. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.